Saludos compañeros. Estoy acá para presentarles una breve interpretación acerca de lo que es la evolución del icono como elemento mediador entre el hombre y la significación al que el icono está asociado. Espero trabajar algunos puntos, como son de qué hablamos al hablar de iconos y también haré especial énfasis en lo que es la evolución a lo largo de la historia del uso que se ha hecho del icono. Entonces, pasamos a hablar sobre el icono y la virtualidad. Específicamente, cuando hablamos de iconos, ¿de qué hablamos? El icono, la iconología, la iconografía están asociados a ciencias como la lingüística, la semiótica, la comunicación. Enfocado en esas ciencias, hay estudios específicos sobre el icono. Icono es hablar de significados, es hablar de hacia qué representa el icono como punto de partida. Hablar de icono es hablar de la espiritualidad y la religión. Su evolución está asociada siempre a esa búsqueda del más allá, de lo que está después del hombre. Hablar de icono es hablar de la representación, de la capacidad de representación e imaginación del hombre. Y hablar de icono es hablar de imagen, de lo visual, en dos, tres dimensiones en su evolución. ¿Cómo surge el icono? El icono surge gracias a la capacidad imaginativa del hombre. Una parte de su desarrollo evolutivo es esa capacidad de imaginar y en ese sentido su capacidad para representar dichas ideas y experiencias, llevar esa imaginación a lo físico, a lo real. Enseguida paso entonces a hablar de la evolución histórica. El icono, de lo real a la virtualidad. Preparé esta línea de tiempo en Linedu, entonces voy a compartirla con ustedes un poco lo que es la evolución de lo iconográfico a lo largo de la historia y su uso, el uso que se le ha dado al icono como tal. He dividido la presentación en cuatro partes que voy a ir relatando con ayuda de imágenes. Comenzaríamos en la antigüedad, ¿verdad? El icono está representando lo externo. A lo largo de la historia vemos que asociado a lo que es el signo, el icono da pie a la aparición de la escritura. Ahora, ¿qué llevaba el icono o detrás del icono que estaba? Estaba entonces lo que son los significados asociados a lo que es la naturaleza, la mitología, la religión, lo espiritual. Entonces, en la prehistoria antigüedad, el icono surge como una representación visual de lo natural, ya sea en dos o en tres dimensiones, algo que es bastante cercano al original. El icono, por representar un significado muy cercano al hombre, fue haciéndose de uso común y por eso es compartido con el grupo social. Y su uso se asocia o aparece asociado a la aparición de los sistemas de escritura. Esto es el uso de signos y símbolos para comunicarse a través de trazos y símbolos gráficos. La segunda etapa, o la Edad Media, plagada de oscurantismo, el icono es usado para representar las castas y las separaciones sociales, el romanticismo, la alquimia, los secretos, ocultar secretos eh, que estaban asociados a sociedades, por decirlo así, valga la redundancia, ocultas o que mantenían sus conocimientos muy cerrados. En esa época entonces, el icono sigue asociado a lo espiritual, sigue asociado a lo religioso, a la búsqueda de ese contacto del hombre con el más allá. Se observa también un alto desarrollo de la iconología en las sociedades secretas a través de códigos. Estos códigos mantenían el secreto
de los conocimientos y eran compartidos con los iniciados de esas sociedades. Entonces el icono estaba reservado o su significado estaba reservado y oculto. Pasamos a la Edad Moderna, donde Dios sigue siendo el centro de la iconología. Sin embargo, en esta época del renacimiento, de cambios, de descubrimientos, el hombre fue haciéndose más y más poderoso hasta los extremos. Se encumbró, llegó a asociarse, pero así como subió, cayó. La edad moderna nos pasa de un mundo plano a un mundo redondo. Y eso marca la historia porque hay una vuelta a lo clásico. La iconología, como se socializa, se hace más accesible al público. Sin embargo, pudiésemos hacer alguna semblanza de icono en las vestimentas, en las diferentes formas de separar las clases sociales que había. Se mantiene entonces la estrecha relación con el arte, el icono se oculta en las obras de los artistas y se asocia al poder religioso. Está altamente asociado al humanismo. Pasamos a la edad contemporánea. En los años 70, con las primeras computadoras personales, hubo un grupo de especialistas que se dedicaron a hacer accesible el uso de estos artefactos que nos permitían eh, acceder a información que estaba oculta. Una época marcada por guerras, marcada por desarrollo tecnológico, evolución de las telecomunicaciones, evolución en todo sentido de la informática, que fue pasando, como decía la empresa Cero y David Canfield, crea el primer icono virtual. Esto es una representación gráfica de lo que pasa en la computadora. Entonces, donde la información es poder, el icono pasa a ser un mediador. Es una llave que nos abre la sociedad del conocimiento a todo el público a través de un clic de distancia. Entonces, esta época marcada por el desarrollo tecnológico, el icono por su sencillez se asocia a la interfaz de los ordenadores y dispositivos como facilitador de la interacción hombre-máquina. El éxito del icono como parte del lenguaje visual es tal que prácticamente todos los desarrolladores usan el icono para facilitar el acceso a la Internet. Y a la actualidad, vamos a asociarnos de una vez con Fatla, donde el icono en educación virtual es entonces un elemento gráfico, un pictograma que se asocia a determinada significación o interpretación. El icono abre puertas que facilitan la motivación, la curiosidad, el aprendizaje bajo el modelo de educación virtual, sea a distancia, sea íntegramente virtual. En tal sentido, entonces, las aulas iconográficas son una propuesta de FATLA a través de Pedro Camacho en el desarrollo de la investigación y propuestas en educación virtual. Entonces, compañeros, hasta aquí llegamos con este video. Muchas gracias.